Es el 3 de septiembre del año 1939. Finalmente, Reino Unido y Francia se unen en contra de Alemania. Para muchos, lo que era en ese momento la guerra de broma, pronto dejaría de serlo. Muchas personas tienen la idea en la cabeza de que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los estadounidenses con su heroísmo, o la ganaron los soviéticos sin la ayuda de nadie. Eso según la propaganda que te guste consumir más. Pero muchos ignoran el papel crucial que tuvo Reino Unido. Su resistencia, liderazgo y voluntad fueron determinantes, sobre todo durante los primeros años. Fue el único país importante que le plantó cara a Alemania, de la mano del primer ministro Winston Churchill, que diríamos que fue un Zelensky de la Segunda Guerra Mundial, ya saben, pidiendo dinero, armas, apoyo político y una participación activa en el conflicto de los Estados Unidos. Durante esos primeros años, el ejército británico era pequeño, formado por soldados profesionales, es decir, 100% voluntarios. Eran unos 227,000 soldados, pocos comparados con los 3.7 millones de alemanes. Reino Unido necesitaba urgentemente aumentar esos números, reclutar hombres apresuradamente. Y como ya sabes tú, se necesitan muchas cosas, y una de esas cosas son botas de combate. Imagínate marchar sobre el vaso de Normandía, sintiendo el golpeteo constante del acero contra la tierra. No es un tanque, no es un arma, son tus botas. Durante la Segunda Guerra Mundial, cada ejército combatiente tenía sus propias formas de equipar a sus soldados para los rigores del combate. Armas, uniformes, mochilas, pero hay un elemento que a menudo se pasa por alto y que literalmente sostenía a cada soldado: las botas. Y en el caso del ejército británico, ese papel lo cumplieron principalmente las famosas Emo Boots o Ankle Boots. Estas botas robustas de apariencia simple pero increíblemente funcionales caminaron por los campos envasados de Normandía, por el desierto del norte de África y pisaron nieve en Italia y Holanda. Pero detrás de esa silueta discreta hay una historia rica en innovación, sacrificio y hasta anécdotas curiosas de quienes las llevaron puestas. Hoy vamos a hablar de su diseño, su evolución, las fábricas que la produjeron y las historias que dejaron. Prepárate, porque en este vídeo vamos a sumergirnos en su historia, su construcción técnica y su legado olvidado. Reino Unido estaba en una situación delicada. Los problemas se le vinieron encima. Necesitaba aumentar el tamaño de su ejército obligatoriamente y como consecuencia aumentar la producción de todo: uniformes, armas, vehículos y demás cosas necesarias para ser mínimamente competentes. Así que Winston Churchill tuvo que acercarse al sector industrial británico para que echen una mano con la crisis. Y bueno, lejos de lanzar un modelo totalmente nuevo, tomaron el viejo modelo de la Primera Guerra Mundial y ya para 1939 estandarizaron los materiales, fabricación y mejoraron la calidad. Así, aprovechando lo que ya tenían y simplemente mejorándolo, ganaron tiempo y podrían centrarse en cosas más importantes, y de esta manera nacieron las Emo Boots. Estas botas fueron usadas por el ejército británico y las tropas de la Commonwealth. Ya saben, países como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, India y Sudáfrica. Es decir, que estas botas estuvieron presentes en todos lados y fabricadas en multitud de sitios. Las Emo Boots eran de cuero marrón oscuro, aunque muchos soldados las ennegrecían con betún. El cuero usado es de gamuza o el conocido cuero volcado. La parte más rugosa del cuero iba por fuera. La razón, pues que es más resistente y tenía un grosor de 2,4 milímetros, bastante bien, de corte bajo con 6 ojales de latón llegando hasta justo encima del tobillo, y llevaban una gruesa suela de cuero, bastante gruesa,
y hecha con pliegues muy gruesos, también de cuero, con un vástago de madera, ya saben, para economizar el metal, y combinado con un clásico relleno de corcho, esto para darle mayor suavidad y soporte a la pisada. La suela venía, como no podía ser de otra manera, con tachuelas metálicas llamadas hobnails. Estas tachuelas ofrecían tracción y durabilidad, pero hacían ruido al caminar sobre superficies duras, lo que les valió el apodo de marchas de martillo. Pero bueno, a lo largo de la guerra la cantidad de clavos se fue reduciendo. En 1942 las botas pasaron de tener 25 clavos a 15 y luego ya para el final de la guerra llegaron a ser tan solo 13. Además de existir modelos sin clavos, exclusivas para conductores y gente que trabajaba con vehículos para evitar el incómodo roce con los pedales. La suela iba unida de tal manera que sea extremadamente resistente. Usaba una combinación de una clásica construcción Goodyear Weld de 270 grados, clavijas de madera y clavos gruesos en la zona del talón. Entonces, como puedes imaginar, esta bota estaba muy bien armada, preparada para las dificultades del combate. Tenían una puntera reforzada y sus costuras estaban cosidas a mano o con máquinas pesadas. Además, se usaban junto con polainas de lona, gaiters o ankles, que ayudaban a proteger el tobillo y evitar que se introdujera suciedad o agua. En general, esta bota era muy resistente. Según muchos testimonios, al inicio eran duras, demasiado duras, con lo cual los soldados usaban diferentes métodos de amoldamiento. Pues bueno, esta bota no fue fabricada para ser cómoda, sino para ser muy resistente y de mucha calidad. Durante la guerra, varias empresas británicas colaboraron con el gobierno para producir estas botas a gran escala. Entre las más destacadas estaban la John White Shoe Company, fundada en Northamptonshire, una región conocida por su industria del calzado. John White se convirtió en uno de los principales proveedores de la bota para las Fuerzas Armadas británicas, produciendo millones de pares entre 1939 y 1945. Otras fábricas como Lotus Limitada, Loic Rayson, Crockett & Jones y Chaney también pusieron sus máquinas al servicio de la guerra. Muchas de estas marcas siguen existiendo hoy, fabricando zapatos de lujo, pero su herencia bélica es parte de su identidad. El Ministerio de Abastecimiento regulaba el diseño, materiales y distribución, ya saben, para que los soldados tengan un mínimo de calidad en los pies. Muchas empresas pequeñas que no podían aumentar su productividad fueron absorbidas o reconvertidas temporalmente, todo por el esfuerzo de guerra. La hoja de servicio de esta bota es amplia. Estuvo en muchos frentes, desde Europa Occidental, en Francia, Holanda, Italia y finalmente Alemania. En los climas cálidos como el norte de África, las botas se volvieron una pesadilla. El cuero se secaba y se cuarteaba, así que algunos soldados optaban por modelos más ligeros o incluso sandalias improvisadas. En Italia y Europa Occidental, el problema era la humedad y el frío, por lo que muchos soldados usaban doble calcetín o envolvían sus pies con periódico. También estuvo presente en el Pacífico y el sudeste asiático, una campaña casi totalmente olvidada. Las condiciones tropicales de humedad y calor pusieron a prueba estas botas que lamentablemente no dieron la talla. Pero aún así, era muy apreciada por los soldados de infantería regular, quienes fueron los que más tiempo pasaron con estas botas. También las usaron artilleros y claro, también fueron usadas por los paracaidistas británicos. Algunas de las anécdotas que podemos mencionar son la del soldado británico James O'Connor. Contaba que sus botas le salvaron la vida durante la batalla de Caen. Una esquirla de metralla le impactó en el pie derecho, pero la gruesa suela con tachuelas metálicas desvió parte del impacto. Aún terminó herido, pero pudo caminar lo suficiente para llegar a un punto de evacuación. Otro veterano, Harold Lane, recordaba con ironía que sus Aimo Boots eran tan duras que necesitabas 2 semanas para domarlas y otras 2 para que no te dolieran los pies, pero después de eso eran como una segunda piel.
Si la guerra no te mataba, las botas tampoco. También hay historias de soldados que las usaban como arma improvisada en un combate cuerpo a cuerpo. Un golpe con la suela tachonada podía ser devastador. Además, los ruidos metálicos al marchar creaban un sonido distintivo que muchos aún recuerdan con nostalgia o con odio. Tras la guerra, las Ainmo Boots siguieron en servicio por algunos años más, incluso durante la Guerra de Corea. Posteriormente fueron reemplazadas por modelos más altos y ergonómicos, como las DMS, Direct Molded Sole Boots, sin tachuelas y con suelas de goma, más parecidas a las botas de paracaidista, las cuales ya les hicimos un vídeo. Sin embargo, las Ainmo Boots dejaron una huella imborrable. Fueron parte del uniforme que derrotó al fascismo en Europa. Hoy son piezas de colección, símbolos de resistencia y orgullo, y aún se pueden ver en desfiles ceremoniales y recreaciones históricas. Muchas de las marcas que las fabricaron durante la guerra usaron esa experiencia para posicionarse como fabricantes de alta calidad en la posguerra. Así, la necesidad dio paso a la excelencia. Otras se vendieron al público o se reutilizaron para trabajadores industriales. Se volvieron populares en subculturas británicas como los skinheads en los años 60 y 70. Estas botas no ganaron la guerra solas, pero acompañaron cada paso que los soldados británicos dieron sobre los campos de batalla. Son un símbolo del esfuerzo logístico, de la austeridad, del diseño funcional y de la resiliencia de toda una generación. Puede que no tengan la fama del fusil Enfield o de un tanque Churchill, pero las Ainmo Boots caminaron la guerra de principio a fin y en cada paso dejaron una historia. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó este viaje por la historia militar desde la perspectiva del calzado, no olvides suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué otras botas históricas te gustaría ver por aquí? Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Adiós.